Comenzamos no hace demasiados días un recorrido por las instalaciones, los equipamientos, los recursos humanos, las flotas de vehículos de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad que prestan servicio en nuestra comarca. Hoy tenemos con nosotros al máximo responsable de la gestión del buen hacer, en nuestra opinión, porque sabemos y hemos escrito, los que llevamos muchos años en esta profesión, muchísimas historias con final feliz que se ha generado gracias, como decimos, a la buena labor de los 250 bomberos y una veintena de auxiliares administrativos que trabajan para ellos también y que prestan servicios, que se dice pronto, en 13 parques de bomberos distribuidos en 4 zonas a lo largo y ancho de la provincia de Málaga. El director técnico de todo este dispositivo, que atiende en torno a 3.500 intervenciones al año solo en esas zonas, que se dice pronto, insisto, es José Espinosa y es antequerano. Buenas noches, don José, bienvenido. Buenas noches, Cristóbal. Bueno, las cifras marean un poco. Yo no sé si alguien que coordina todo este dispositivo, y no hemos hablado de la flota de vehículos y de hasta dónde llegan ustedes, porque les da igual que la incidencia sea en una vivienda que en un río, que en la orilla del mar o que sea en medio de una montaña, ¿no? Pues sí, bueno, son muchas intervenciones, efectivamente, lo que da idea de que los bomberos no solo vamos a incendios en vivienda, vamos a muchísimas cosas, a infinidad de necesidades que al final, pues, incluso ya cuando ya no se sabe qué hacer, pues se llama a bombero, aunque no tenga nada que ver con bomberos, ¿vale? Entonces, pues son intervenciones dentro de la provincia de Málaga, incluso algunas fuera de la provincia de Málaga, porque limitamos, por un lado, con Granada, con Córdoba, con Sevilla y con Cádiz. Y sobre esto recuerdo, por ejemplo, una intervención que nos llamaron del puerto de Motril, de un gran incendio que tenían y que fueron desde el Parque de Bomberos de Nerja y de Vélez Málaga. O sea que nuestra provincia, y siempre que nos pidan apoyo de provincias cercanas. Bueno, ¿qué hay detrás? Es decir, se produce un accidente de tráfico, que no lo hemos mencionado también, con la gran infraestructura viaria de la que dispone, para bien, pero también para mal, nuestra comarca. ¿Qué hay detrás de una llamada al 112 o al 085, que es el número de bomberos, cuando se precisa la intervención de uno de sus profesionales? ¿Cuál es el protocolo que se activa? Bueno, pues si la llamada entra directamente a 085, entra a nuestra sala de gestión de emergencias, que está en Málaga Capital, y desde ahí se movilizan a los recursos que se consideren necesarios, normalmente los parques de bomberos más cercanos, y digo parque de bomberos porque cuando hay un incendio en vivienda, un accidente de tráfico, por protocolos nos tenemos que vayan de 2 parques de bomberos, para a dar una respuesta lo más adecuada posible, y que si aquello es más grande de lo que inicialmente nos dicen, que no haya que ir pidiendo recursos, que ya estén en camino. Siempre hay tiempo de volverse, pero si aquello es más importante de lo que inicialmente se preveía, pues ya están todos los recursos en camino. Entonces, desde esa sala de emergencia se activan los recursos que se consideran necesarios de los parques, cualquiera de los 13 parques del consorcio. Se va informando a los mandos que tengan que estar informados, por ejemplo, en el caso de la comarca de Antequera, al oficial de zona de Antequera, a Paco, y a mí mismo, y si la emergencia es más importante, pues el mando que hay en esa primera salida, que suele ser un sargento, pues pide más recursos y ya pues se van incorporando cualquiera de los recursos que tiene el consorcio. Y con esto me digo que para un incendio importante en la comarca de Antequera pueden venir recursos, como ha pasado, de Vélez Málaga, de Guadalhorce o de Ronda. O sea, que decir que en la comarca son en torno a 70 bomberos los que velan por nuestra seguridad en la parte que ustedes cubren. Desde 4 parques es casi quedarse corto, porque al final funcionan en red, ¿no? Sí, funcionamos en red. Esa es un poco la gran ventaja que tienen los consorcios provinciales de bomberos. Nosotros, en la comarca Antequera tenemos 4 parques. Hay un parque central, que todo el mundo lo sabe, que está en Antequera, pero no mucha gente sabe que tenemos un parque de bomberos en Campillo, un parque de bomberos en Archidona y un parque de bomberos en Colmenar. Entonces, lo que tú comentabas, si yo tuviera ahora mismo un accidente de tráfico ahí en la Peña de los Enamorados, pues se activaría el parque de bomberos de Antequera y el parque de bomberos de Archidona. Si el accidente fuera grande, porque hubiera más vehículos implicados, pues activaríamos posiblemente al parque de bomberos de Campillo y al de Colmenar. Y lo que comentaba, ese reflejo, te vas, por ejemplo, un incendio de una nave industrial en Casa Bermeja, pues iría al parque de Colmenar, iría al parque de Antequera, iría al parque de Archidona, iría el de Periana, y ya no en nuestra zona, y si hace falta iría el de Vélez Málaga. Y te pongo el ejemplo contrario: nosotros tuvimos un incendio importante de una nave industrial en Vélez Málaga y estuvo el vehículo nodriza de Antequera y el vehículo escala de Antequera. O sea que es una red y depende de las necesidades, pues nos vamos moviendo de un lado a otro.
Bueno, nos tranquiliza saber qué es lo que pues pasa y para qué hay muchísima gente velando día y noche. Ya pasó la historia aquello de hay determinados días en los cuales solo están localizadas determinadas personas o se cuenta mucho con voluntarios, afortunadamente. Ahora mismo se produce un suceso y ¿cuánto se puede tardar de mínimo y de máximo para atenderlo en la comarca? Bueno, depende mucho de donde se produzca el suceso, evidentemente, porque tenemos los parques localizados en los pueblos que he dicho y la comarca Antequera tiene 20 términos municipales a los que damos cobertura. El tiempo más corto puede estar entre los 5 o 10 minutos y en los cascos urbanos de donde tenemos situados los parques de bomberos, incluso menos, y la distancia más larga son los municipios del municipio de Cuadra de San Marcos, que se acude desde Archión y de Antequera, que puede estar sobre los 30 minutos. Bueno, vamos a meternos en faena y a conocer un poquito más pues esas cosas que llamaron tantísimo la atención a las cientos de personas que durante este pasado domingo, con motivo de una exhibición o jornada de puertas abiertas de las principales unidades que ustedes ostentan, pues nos permitió conocer un poquito más y vamos a ver imágenes al respecto de bueno, pues el día a día de este Consorcio Provincial de Bomberos. Sí, por eso está corriendo, ¿no? Está ensayando ya. Nosotros hoy grande esto, ¿eh? Ah, yo me apoyaba aquí, me viene que no es. que me ha dicho que sí, a ver si ahora esto Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención ese vehículo que parece casi una nave espacial, por decirlo así, con un montón de ordenadores, de antenas, lo que ustedes llaman la unidad de mando. Sí. ¿Eso en todos los parques lo tenemos o cómo va eso? No, eso solo hay uno en toda la provincia y es del Consorcio de Bomberos, está situado en el Parque Bomberos de Antequera, pero da servicio a las emergencias que ocurran en la provincia de Málaga de competencias del consorcio e incluso de otros servicios municipales. Y ya está, por ejemplo, en algún incendio en Málaga Capital o en Mijas o ha estado en Estepona, ¿vale? Entonces es un vehículo con una serie de características y recursos pensadas y diseñadas especialmente para dar un apoyo de coordinación a los servicios de bomberos que van a intervenir en la emergencia. De esa unidad podemos tener contacto vía radio y tener localizados dónde están cada uno de los recursos que están interviniendo. Podemos contactar con otras unidades, como la unidad de mando del 112, la unidad de comunicaciones de Infoca
y podemos trabajar con distintos medios, es decir, tanto comunicaciones de radio como telefónicas, como vía internet. Sea donde se produzca el incidente, que es lo más curioso, ¿verdad? Sí, sea donde sea, es un vehículo, un Mercedes 4x4, una Sprinter 4x4, y pues se puede desplazar a cualquier sitio de la provincia que haga falta, bueno, a cualquier sitio donde haga falta. Sí. Digamos. Muy bien. Bueno, entiendo que cuando se genera la necesidad de que haya una unidad de mando es porque hay dispositivos que bueno, pues incluyen una cantidad de recursos humanos muy grande, ¿no? ¿Tiene usted algún ejemplo de algún dispositivo? ¿Hasta cuánta gente puede participar? Bueno, tengo el embrión de por qué surgió la unidad de mando en una intervención que no estaba la unidad de mando, que fue el gran incendio de la Costa del Sol, donde por parte del consorcio estuvieron trabajando 15 dotaciones de bomberos con 50 bomberos, más los recursos de la propia costa. Allí trabajamos todos los bomberos de la provincia, incluidos los bomberos del aeropuerto de Málaga, que es la única vez que yo conozco que hayan salido del aeropuerto para prestar apoyo a bomberos del consorcio municipales o de Infoca. A raíz de aquella gran emergencia, pues se detectó que teníamos un déficit de coordinación, que no podíamos estar a lo alto de un capó de un coche con unos planos sin saber ni dónde teníamos las unidades. Eso ha derivado en esta unidad, que como comento, ahora mismo la flota de vehículos del consorcio, que son 60 vehículos, entre vehículos ligeros, desde un todoterreno al vehículo más grande, que es un vehículo a autoescala, están localizados por GPS y podemos saber exactamente en cualquier momento dónde están. Y eso, por ejemplo, en los incendios forestales es fundamental, porque no los tenemos localizados en un entorno a la vista. Y me explico, tú en un incendio en vivienda los tienes en la misma calle o como mucho en la calle de al lado. En un incendio forestal puede estar en el monte en cualquier carril y de esa manera los tenemos localizados. Entonces, pues ese fue el mayor despliegue del consorcio de bomberos. El que comentaba antes del incendio de nave industrial supuso también 8 dotaciones de bomberos, con muchos bomberos, cerca de 20 y tantos bomberos, con relevos, porque es una intervención que no se acaba hoy. Hay que darle relevo a los bomberos, hay que controlar qué bombero llega, qué bombero se va, cuánto tiempo lleva el bombero, y eso todo lo hace la unidad de mando. Bueno, pues entonces, por lo que veo, de vital importancia que esté disponible esa unidad de mando cuando se produce un incidente grande. Nos ha llamado la atención ver los equipados que están ustedes para atender rescates en montaña, que además aquí en Antequera tenemos muchas montañas, muchos pantanos y fundamentalmente esa gran montaña que parece como que absorbe a la gente, se convierte en un laberinto al aficionado al senderismo, que lleva incluso muchísimos años recorriéndolo, que es el Torcal de Antequera. Pues sí, como comentaba, el consorcio, la ventaja que tiene es que tiene 250 bomberos que está distribuido en el territorio. Entonces tenemos esa posibilidad de tener unidades especializadas como las que vamos a ir hablando y que se vieron el domingo. La unidad de montaña es una unidad que surge porque cada vez hay más ciudadanos que, bueno, eso ya yo creo que ampliamente conocido de que todo el mundo sale a hacer senderismo, sale a hacer barranquismo, en los pantanos en verano, en el mar. Entonces tenemos una unidad que se ha creado para el tema de los rescates en montaña por las condiciones especiales que lleva un rescate. Y cuando digo las condiciones especiales, nos basamos, ya habéis visto, en el vestuario, un vestuario específico para pasar frío, para que te llueve y no te mojes, y en el equipamiento técnico que tiene para hacer rescate. El último que se hizo fue hace una semana y media en el Tajo de Ronda, y en el Torcal de Antequera, pues ahora en invierno, pues semana sí, semana no, tenemos que ir por gente que se ha torcido un tobillo y que los servicios sanitarios, que son los que nos piden el apoyo, pues evidentemente no tienen esa capacidad para sacar a esa persona por las características especiales del Torcal y porque hace falta una camilla especial y porque, bueno, pues tiene unas condiciones especiales. O cuando hay en la zona de Antequera, del Chorro, que también tiene que ver con nosotros, pues hay un escalador que se cae y que necesita un rescate con un material muy específico. Y si lo que se produce es, bueno, pues no en una de estas zonas más escarpadas, sino pues en un río cuyo caudal ha crecido más de la cuenta, entonces se genera una inundación y hace que incluso un determinado núcleo poblacional se convierta prácticamente en un río o un pantano, ¿cómo actúan ustedes? Pues tenemos otra unidad, sí. Cualquier bombero del consorcio y los parques del consorcio, el de Antequera y demás, tiene equipamiento para un rescate en montaña o para un rescate acuático básico, pero cuando la cosa se complica, como se nos complicó hace un par de años en las inundaciones que tuvimos en esta comarca, pues tenemos otra unidad, que es la que habéis visto, que se ha visto este domingo, que es una unidad que le llamamos de rescate acuático, ¿vale? Y tiene capacidad para intervenir en el medio acuático interior, en ríos, en inundaciones, en pantanos
y en el mar también, en una franja de costa de 200 metros desde la costa, para hacer rescates en cualquier época del año. Porque también pasa mucho que en verano sí que hay muchos recursos en las playas, pero luego en invierno no los hay, no está Cruz Roja, no está Plan Civil, no hay ninguna gestión del rescate en las playas. Y nosotros estamos 24 horas, los 365 días operativos. Hay una embarcación que no se ha visto aquí porque es lo suficientemente grande que no puede venir en un remolque, está en el puerto del Candado, en Málaga, capital, que esa tiene una capacidad de 2 millas, que ya es una milla son 1.500 metros, y esa embarcación está en el Candado, no se ha visto. Aquí la que se ha visto es una embarcación tipo rafting, que esa es indicada para inundaciones como las que tuvimos aquí en la Vega de Antequera hace un par de años, y otra embarcación para pantanos, que ya es más comúnmente conocida como Sodia, aunque nuestra embarcación es de otra marca, pero todo el mundo las conoce como Sodia. Bueno, pues estamos conversando con el máximo responsable técnico del Consorcio Provincial de Bomberos Antequerano, José Espinosa, que hoy nos acompaña para pues hacer un recorrido al menos virtual en el contexto de esta conversación y utilizando las imágenes de esa exhibición que tanto nos impresionó del pasado día 6 de diciembre para pues conocer un poquito más el día a día de esos profesionales que son los bomberos. Hemos hablado de cómo realizan un rescate en montaña, de cómo lo hacen cuando se produce una inundación o cuando es un incendio de una envergadura muy grande que necesitan incluso utilizar un vehículo especial que ustedes denominan unidad de mando. ¿Qué pasa cuando se produce, por ejemplo, un terremoto? Es probable que eso ocurra en nuestra provincia. Recientemente hemos leído noticias de movimientos leves que quizás nos avisan de que pueda pasar algo. ¿Están preparados? Bueno, pues hay una unidad que es muy llamativa y lo que hizo el domingo fue un apuntalamiento en la zona central del Paseo Real. Le llamo unidad de rescate en estructuras colapsadas, ¿vale? Como su nombre indica, es una estructura que se ha caído. Estuvo en Lorca hace también un par de años y lo que estamos preparándonos es, esperemos que no, pero estamos en zona sísmica. El gran terremoto que hubo en Andalucía fue el de la Alhama de Granada y eso está relativamente cerca. Fue en 1890 y tantos. Y tenemos un periodo de retorno, que eso significa que cada 100 y pico de años hay otro gran terremoto en Andalucía. Entonces tenemos que estar preparados por si se produce y el Ayuntamiento de Antequera, por ejemplo, tiene un plan específico de emergencia ante el riesgo sísmico. Pues lo que hacemos los bomberos es prepararnos por si eso pasara, tener una gente preparada, unos medios materiales específicos para búsqueda en ese tipo de incidentes. Tampoco hay que llegar a un terremoto para utilizar esta unidad. Por ejemplo, cuando hay una explosión de gas en una vivienda y la vivienda se queda estructuralmente dañada o incluso hay alguna persona que atrapado por los escombros, pues se utiliza también esta unidad. Bueno, y yo creo que era importante que estuviera usted con nosotros para explicar el funcionamiento de todos estos vehículos, de todas estas unidades que pudimos ver en el Paseo Real, y nos llamó la atención lo que usted denomina unidad canina, cuyos profesionales, pues son perros. Sí, bueno, es una unidad que siempre llama mucho la atención, sobre todo los niños. Es la unidad estrella de los niños y yo creo que por eso, evidentemente por los perros y por los animales. Es una unidad donde el número de bomberos es muy inferior con respecto a las otras no lo he comentado, pero están formadas por aproximadamente entre 16 y 20 bomberos, la unidad de rescate acuático, la de montaña y demás. Esta está formada solo por 3 bomberos, pero le acompañan 5 perros, ¿vale? Y eso es lo que es muy llamativo, es una unidad que da soporte a la que he comentado anteriormente de estructuras colapsadas, porque si hay un seísmo o hay una explosión en una vivienda y hay una persona que esté sepultada, lo que te ayuda el perro es localizarla, con lo cual sabes a tiro cierto dónde tienes que ir a buscar a esa persona, y también está especializado esos perros en búsquedas de personas desaparecidas en campo abierto, ¿vale? Entonces, pues lo que se vio el domingo es un andamio, similar a un andamio, y lo que se prepara a los perros es para moverse entre escombros, entre tubos, entre hierros, entre esas condiciones especiales que tienen una estructura colapsada. Y es muy llamativa, los niños siempre con los perros están encantados. Bueno, no sé si son unidades específicas con las que cuenta el consorcio, pero también pudimos ver otros 2 ejemplos de su día a día, es decir, el tratamiento para problemas pues de paradas cardíacas, que entiendo que se pueden producir en el contexto de un accidente de tráfico, por ejemplo, y luego también pues precisamente el rescate de una persona que queda atrapada precisamente en el contexto de un accidente quizá dentro de un vehículo. Vale, bueno, lo que intentamos fue demostrar a la población, en el caso del accidente de tráfico, lo que llevamos un coche al Paseo Real,
y se cortó por un poco también porque cuando yo escucho a la población cree que cuando llegamos los bomberos a un accidente de tráfico y una persona atrapada, pues empezamos con un elemento tipo radial o una sierra a cortar los coches, y eso no es así. Entonces lo que queríamos enseñar a la población es qué herramientas utilizan los bomberos, y eso está en cualquier parque de bomberos del consorcio, tiene ese tipo de herramientas para actuar ante un accidente de tráfico. Entonces fue una demostración de ese tipo. Y lo otro que comentaba fue un poco también, esto que se hizo el domingo fue el colofón de la Semana de la Prevención, con Fundación Mapfre, y Fundación Mapfre está haciendo una campaña de prevenir y actuar en caso de una parada cardíaca para salvar vidas. Entonces por eso se montó ese stand donde 3 componentes de una ONG que es Bombero Nación, que eso es personal médico y sanitario, pues enseñó a la población, bueno, no es que es un curso que tiene una serie de horas, pero al menos que la población se familiarizara con lo que es una reanimación cardiopulmonar, lo que se llama un masaje cardíaco, y un elemento que se llama desfibrilador semiautomático. Y esos 2 elementos fue un poco lo que se le enseñó a la población. Bueno, al final estamos hablando de que yo creo que todos hemos llegado a la misma conclusión, estamos en buenas manos, pero ustedes necesitan apoyarse o pivotar en diferentes sectores de la población, porque al final lo mejor, o mucho mejor que curar, es prevenir, como se suele decir en términos de salud. Con lo cual, yo creo que jornadas como la que usted nos ha contado, que han realizado en los últimos días, nos parece de lo más interesante. ¿Qué consejos le han contado a qué sectores de la población? Bueno, es lo que comentaba antes de la Semana de la Prevención, lo organiza Fundación Mapfre, lo coordina la Asociación Profesional de Técnicos Bomberos, se realiza en toda España, y el Consorcio de Bomberos lleva 3 años participando. Entonces, como su nombre es Semana de la Prevención, lo que intentamos es durante una semana, en una serie de localidades muy concretas, pues concienciar a la población sobre una serie de recomendaciones para temas de incendios, riesgos en incendios. Incluso a los escolares, porque hemos ido a varios colegios de Antequera durante la semana anterior al día 6 de diciembre, pues se le da charlas a los alumnos sobre los riesgos de incendio, pero también sobre los riesgos en el tema con productos que tenemos cada uno en nuestra vivienda, de limpieza, lo que tenemos en los botiquines, pues en tema de las caídas por las escaleras mecánicas en los centros comerciales. Se habló de muchos temas. Entonces fue orientado a los niños en los colegios, y porque al final los niños tienen su efecto multiplicador a los padres. Luego llegan a su casa y le cuentan lo que le han dicho los bomberos, y bueno, pues el padre también va tomando conciencia un poco de los riesgos en el caso de los incendios. Y otro sector de la población que se incide mucho en esta Semana de Prevención es el de las personas mayores que viven solas y que por estadística, porque hay un estudio de víctimas de incendio que se realiza anualmente por propia Fundación Mapfre y por la Asociación Profesional de Técnicos Bomberos, pues ya viene ahí reflejado que la población, el sector más vulnerable de la población ante los incendios y el mayor número de víctimas es personas mayores de 60 años. Entonces, pues ahí se le estuvo también incidiendo, estuvimos en varios hogares de jubilados, en hogares de pensionistas, dándoles charlas sobre qué hacer en caso de incendio y sobre el uso de elementos de protección. Bueno, José, ya solo nos queda despedirle y darle las gracias por esa labor que vienen realizando en diferentes sectores de la población y a lo largo del año durante las 24 horas para estar en el lugar del suceso lo más pronto posible. No sé si usted tiene referencia de que hay en Antequera un proyecto de construir otro parque de bomberos. Hoy por hoy reduciría, si se construyera otro en Antequera, el tiempo de acceso, ¿no? Yo entiendo que esto es una cuestión más política muchas veces que técnica, pero es lógica, ¿no? ¿O qué? Es técnica y política, es decir, es el político en este caso, tanto el presidente del Consorcio de Bomberos y el gerente, como el alcalde de Antequera, ante recomendaciones técnicas de reducir los tiempos de respuesta. Tú, como sabes, Cristóbal, nos conocemos desde que yo empecé aquí en Bomberos en el año 2003, pues siempre hemos tenido el tema ese de los tiempos de respuesta ante el tren municipal del casco urbano de Antequera, ¿vale? Entonces se está, yo creo, avanzando, yo creo que ya está definido, están los técnicos de Diputación junto con técnicos de prevención de Consorcio de Bomberos y conmigo mismo, diseñando las necesidades de los bomberos para definir el parque, la estructura que va a tener ese parque de bomberos, el número de las aulas, las instalaciones, zonas de práctica y demás. Están los técnicos de Diputación trabajando en ese proyecto, está ya a punto de terminar. Y una vez que se termine el proyecto, con el beneplácito de bomberos de que lo que se ha hecho por los técnicos es adecuado como parque de bomberos, para no tener los problemas que tenemos en el parque de bomberos actual,
pues me supongo que el ayuntamiento, como ha dicho, lo sacará a licitación. Pero yo creo que es o sea, yo lo estoy viviendo y lo estoy trabajando, es decir, eso va para adelante porque yo estoy con los 2 arquitectos que tiene Diputación dibujando el proyecto del Parque de Bomberos. ¿Y qué va a pasar con el actual? Bueno, el actual va a seguir como Parque de Bomberos del consorcio, ¿vale? El actual tiene una serie de déficits, pero tiene también una serie de virtudes importantes, ¿vale? Y es un parque ideal dentro del consorcio para formación y para práctica. Y para toda la logística que supone el consorcio, con lo que ya he comentado, que tiene muchas unidades, que tiene muchos vehículos y que hay que centralizar a veces muchos temas de compras, de almacenamiento y lo que he comentado de formación. Tiene instalaciones perfectas para formación. Está situado estratégicamente en el centro de lo que es también la propia provincia. Tenemos bomberos en Ronda, tenemos bomberos en Vélez Málaga, en Guadalhorce, pues Antequera está un poco a 1 hora, con mucho, de todos esos parques y es un sitio estratégico también para temas de formación, no solo a nivel del consorcio de bomberos de la provincia de Málaga, se está hablando con otros consorcios de bomberos de Andalucía, el de Córdoba, el de Huelva, el de Cádiz, y cuando se hace actividades conjuntas, Antequera al final es el centro de Andalucía. Sí, porque esa misma hora que se puede tardar en Ronda, o un poquito menos quizás en un Vélez, al final es Granada de Córdoba, capital. Incluso. Efectivamente, yo porque si tengo una idea, en enero tenemos una reunión a nivel de técnicas de consorcio de bomberos y nos reunimos aquí en Antequera, de Andalucía. Entonces pues viene desde Almería, desde Córdoba, desde Huelva y desde Cádiz, que son las provincias que tienen consorcios provinciales de bomberos, para unificar formación, unificar criterios de intervención, unificar uniformidad, y de esa reunión la hacemos en Antequera. Muy bien, pues José, yo con su permiso voy a permitirme la libertad de invitarle a que venga usted o algún compañero suyo en posteriores ocasiones para darnos, creo que respuestas a muchas consultas que nos van a hacer llegar los espectadores que constantemente pues están en el día a día de mediático, por decirlo así, relacionado con incendio en vivienda, relacionado con inundaciones en caso de que se produzcan, y yo creo que tenemos muchas cosillas de que ir hablando, José. Nos volvemos a ver. Pues bueno, yo me comprometo porque al final la prevención es fundamental y yo, bueno, pues soy al final un servidor público y me comprometo contigo, Cristóbal, a seguir viniendo para esos temas que tú has comentado. Pues nos encanta ser vehículo de información, medio de comunicación, porque para eso lo somos, y además si es una información útil y de servicio público que a la larga incluso pueda prevenir un suceso grave o salvar una vida, pues estamos encantados de hacerlo. Por lo dicho, José Espinosa, director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos, gracias por su visita y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.